Hola, buenos días. ¿Cómo están? Vea, le muestro la portada de Diario El Salvador de este lunes 19 de abril del año 2021. Llegan 96,000 vacunas más para este esfuerzo que está haciendo el país para inmunizar a la mayoría de salvadoreños contra el COVID-19, y dice al interior el periódico. Como siempre en nuestra conversación habitual, y hoy hemos invitado a dos estimados y connotados periodistas en su momento, pero evidentemente con esa experiencia, a Guillermo Valencia y a Mario Jovel. Así es que a ustedes que están con nosotros, quédese con nosotros porque vamos a tener una interesante entrevista esta mañana. Guillermo, ¿cómo estás? Buenos días, bienvenido. Buenos días, Medardo. Gracias por la invitación. Buenos días a los amigos televidentes. Es un gusto estar aquí con ustedes y obviamente aportar un poco al análisis de la mañana de este día lunes. Y también está Mario Jovel. Mario, ¿cómo estás? Bienvenido, buenos días. Sí, muy buenos días. Gracias, Medardo, por la invitación que nos has hecho a Guillermo y a este servidor para poder platicar un poquito sobre lo que es la coyuntura y los acontecimientos que hay en nuestro país. Y pasamos unas elecciones muy importantes este febrero. Ustedes, la pregunta es bastante genérica, pues, pero se me ocurre comenzar con eso. ¿Ustedes cómo ven el país, Guillermo? ¿Cómo es el análisis que haces esto del país, el horizonte que le ves al país? Mira, yo creo que en toda democracia, ya sea la nuestra, la latinoamericana, es importante que un país tenga una visión y que tenga el liderazgo, ¿no? Durante mucho tiempo El Salvador no había tenido una visión de país y no había tenido un liderazgo fuerte. Creo que desde la época de José Napoleón Duarte, algunos que ya tenemos alguna edad. Mirábamos un poco la naturaleza y el carácter del liderazgo de José Napoleón Duarte. Lastimosamente el gobierno de Napoleón Duarte fue el más inundado de corrupción. Sí. Y desde entonces los dos partidos que polemizaron en la guerra se distribuyeron el poder, crearon un concepto bastante ilusorio de la ideologización del espectro político, y si tú no te alineabas en la izquierda o en la derecha, pues prácticamente eras anulado, ¿no? Yo recuerdo una conversación... Había que coger una vía. Había que coger una vía. O estabas con Dios, sí, o estabas con el diablo. Esas fueron las palabras de Jorge Chafik Handal, padre. En una ocasión que yo conversé con él, me dijo: ¿tú de quién eres? ¿Eres de izquierda o eres de derecha? Le dije: no soy de ningún lado. O sea, no me identifico ideológicamente con ese concepto, con ese discurso desgastado de izquierda a derecha. Entonces me dijo: tú eres de los peores, porque no estás ni con el Dios ni con diablo. Así se distribuyeron el país y así se marcó durante todo este tiempo. Obviamente lo que ya sabemos, coparon las instituciones, coparon la Asamblea Legislativa, y al final algo bien sencillo que lo dice Álvaro Ortiga de la UCA: democracia significa poner comida en la mesa de la gente. En eso se traduce, Eso, ¿no? Se lo he escuchado de Álvaro Ortiga. Sí, o sea, democracia significa poner comida en la mesa de la gente. Significa que la gente durante 30 años o un poco más no ha tenido tan siquiera el acceso a recursos esenciales para poder vivir. Y lo que estamos viendo hoy en día es obviamente un sistema que se cansó. La gente mayor, sobre todo a mí me sorprendió muchísimo que la gente adulta votara por un proyecto emergente, por un liderazgo nuevo, por un proyecto, una visión de país que se estaba comenzando como a vislumbrar, ¿no? Y deja la misma gente que votó en los años anteriores por Arena, por el FMLN, viene y decide tomar la oportunidad de votar por un proyecto nuevo, pero donde tenías claramente una visión de país y donde tenías un liderazgo bastante remarcado. Como dice cosas muy importantes, ¿no? La gente se cansó de que no hubiera comida en la mesa, que el sistema de salud estuviera colapsado, la inseguridad seguía siendo galopante. Recordemos nosotros que hubo días de 25 homicidios. Una vez fueron 50, y no estoy exagerando. O sea, tu análisis de este nuevo tiempo que vivimos. Bueno, mira, aparte de que la gente no tenía alimento, ¿verdad?, en su mesa, creo que hay algo muy importante dentro de lo que es nuestro sistema político, ¿no? Y es que la gente, pues, digámoslo así con esta palabra, por favor, se hartó de los niveles de corrupción que había dentro del sistema político. Sistemas de corrupción que venían desde la época de la democracia cristiana.
Si no recordemos aquella frase de aquel diputado, ¿verdad? Guevara Lacayo, ¿verdad? Sí. Guillermo Antonio Guevara Lacayo, ¿verdad? Es decir, fue una frase célebre en toda esa década que palabras más, decía, si pude robar, robé. A eso te referías, pero no he manchado mis manos con sangre, refiriéndose a que de esa manera acusaba a Roberto D'Aubuisson de haber matado a Monseñor Romero. Pero si pude haber robado, robé, ¿verdad? Y acuérdate que salió todavía una noticia cuando se hablaba de una casa millonaria, ¿no? Que había obtenido él en la colonia Escalón también. Entonces desde ahí se perfilaba ya algunas irregularidades dentro del sistema que poco a poco se vinieron incrementando y ha hecho de que la gente, ¿verdad? Se canse de esta situación. La esperanza surge entonces con el presidente Nayib Bukele, quien se le vio una forma distinta de gobernar desde Nuevo Cuscatlán, pasando por San Salvador y ahora como presidente. Entonces nació de nuevo una esperanza. Y es contradictorio, ¿verdad? Porque aquel partido que se decía que representaba la esperanza, viene el cambio, ¿eh? Ajá, y se frenó, ¿verdad? Sin embargo, la verdadera esperanza surgió con el presidente Nayib Bukele y por supuesto hoy con el partido Nuevas Ideas. Sí. Es importante para las nuevas generaciones, porque Mario decía, la gente se cansó de la corrupción galopante, ¿verdad? Y retrocedió un poco a los 80 con el caso de Guillermo Antonio Guevara Lacayo, de esa frase que dijo y de la casa que se supone que tenía. Aquel también, un cheque famoso. Cheque de la vergüenza. El cheque de la vergüenza por una calle que nunca se hizo, que fue en los tiempos de la democracia cristiana. Luego, en los tiempos de Cristiani, cuando asume Cristiani, el famoso, lo de los fertilizantes, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Unos fertilizantes. Eso te quiero decir, eso por ejemplo, ese fue un caso de los que yo investigué. Ok. Cuando yo estaba como periodista en Canal 12, fue uno de los casos que yo logré investigar en el Ministerio de Hacienda. Yo tuve acceso a un informe de auditoría del equipo de auditores que estaban realizando esa auditoría por la importación de más de 100,000 sacos de fertilizantes sin pagar impuestos. Ok. En televisión tú sabes por la importación de más de 100,000 sacos de fertilizantes sin pagar impuestos. Sin pagar impuestos, ajá. Cuando en ese momento el ministro de Hacienda era familiar de la empresa que había introducido esos fertilizantes. Entonces se hizo toda una investigación de parte del Ministerio de Hacienda, la Corte de Cuentas, la Fiscalía General de la República. Y tú sabes que en televisión es bien difícil a veces poner todos los datos que recaban. Además, las fuentes, ¿verdad? Para no revelar las fuentes. Yo recuerdo que yo logré presentar el informe, las manos del auditor mostrándome el informe, era lo único que podía hacer. En televisión, ¿verdad? En televisión, así es. Y llegó la amenaza a mi canal, llegó la amenaza a mi canal de que querían hablar conmigo y me querían procesar judicialmente. ¿Te llegó? Sí, así es. Y suerte que el director en ese momento le dijo, mira, aquí ninguna noticia pasa sin que yo la pruebe. Y aquí hemos corroborado, tenemos la copia de la auditoría, ¿verdad? Aquí no se ha dicho nada de mentiras. Más que existe una auditoría, existe. Sí, pero nosotros queremos saber quién fue el que le dio la información, ¿no? Y el dato era, Mario, tú que lo investigaste, el dato era, porque ese dato es bien interesante. Fueron 100,000 sacos de fertilizantes que entraron sin pagar impuestos. Correcto, así es. Y el ministro de Agricultura de la época de Hacienda era pariente de la empresa que introdujo los impuestos. Así es. Pero al final eso quedó olvidado, ¿verdad? Eso pasaba muchas veces en los tribunales. O sea, por eso te decía yo en principio, la gente se cansó de la corrupción, la gente se cansó de las irregularidades que se podían producir no solamente en el sistema político, sino que en el ejecutivo y en lo judicial. Entonces, habían algunos jueces que se prestaban a ese tipo de irregularidades o a encubrir o a dejar en el olvido este tipo de casos judiciales. Guillermo, porque obviamente estabas para estar en esta información que se vuelve importante, al final tú recuerdas que eso no pasó nada, o sea, al final no se devolvió nada, al final eso fue de los casos que quedaron impunes. Así es. Justo, y que el principal problema de esta sociedad es la impunidad, ¿no? Aparte de un sistema estructural que concentra pobreza, el principal problema de nuestro país es la impunidad, hay que decirlo.
Y justamente hoy en día lo seguimos viendo con este tipo de resoluciones un poco controversiales, ¿no? Y claro, con el uso de las redes sociales, el acceso a la información que se ha democratizado, la gente tiene plena seguridad de que tenemos un sistema de justicia que es selectivo. Ves el caso de una persona que robó un celular y es condenada a 8 años de prisión. Tienes el caso del robo o la sustracción de millones de dólares del Estado y todavía se está en la tesis si en realidad tenía conocimiento, si en realidad tenía vinculación. O sea, tenemos un sistema que genera impunidad. Y eso lo concluyes cuando tú ves el entramado, cuando tú ves el tipo de legislación que tenemos, cuando tú ves la forma como operan los jueces, la forma como disponen. No es y te lo estoy diciendo desde mi experiencia, ¿no? En alguna ocasión tuve que hacer funcionar el sistema en el aparato de justicia. Y por más de 8 años consultando ambas salas en la Corte Suprema de Justicia, la justicia nunca llega. Porque está muy claro a quién protege nuestro sistema legal, nuestro sistema de leyes, a quién protege y a quién deja prácticamente condenado en este tipo de situaciones. Entonces, lo que nosotros mirábamos en la época en medio de la guerra, finales del siglo pasado, inicios de este siglo, es justamente esto, ¿no? Un sistema que favorece la impunidad, un sistema que favorece un juego de cosas. Mario ya lo decía, utilizar el Estado para hacer negocios con mi empresa era algo de lo más normal en esos años. La privatización de recursos fue algo vulgar en ese momento. El Estado se quedó sin recursos porque obviamente formó un pacto de privatización. La vamos a analizar porque me gustaría su opinión, pero quiero compartir esto que escribe Carlos Ramos sobre el tema, que es bien interesante. No solo los fertilizantes, también Japón donó instrumentos musicales para la orquesta sinfónica que Arena estaba gobernando. Esos instrumentos no llegaron a la orquesta. ¿Se acuerdan también de unos instrumentos, verdad? A ver, hay un dato. Guillermo hablaba sobre las privatizaciones y es importante recordarlo porque cuando llega el gobierno de Arena en el 89, ¿verdad? Si se privatiza el comercio exterior, se privatiza los ingenios, ¿verdad? Se privatiza la distribución de la energía eléctrica, se privatiza la conversación, las telecomunicaciones, se cierra el Instituto Regulador de Abastecimientos, IRA, o sea, y lo hacen teniendo el poder político, teniendo los votos de la Asamblea, teniendo el Ejecutivo los votos de la Asamblea, haciendo ahí el contubernio con el PCN y el PDC, ¿verdad? Es decir, todo eso lo hicieron ganado democráticamente. Ustedes ven la posibilidad de que todo eso, o parte de eso, bueno, se me olvidó las pensiones, ¿verdad? Ustedes ven la banca. La banca, ¿verdad? No, pues que esa es una gran vuelta que lo vamos a dejar después de los comerciales, porque ese es el negocio del año, de las décadas, ¿verdad? Pero todo eso, ahora este gobierno, este presidente, este partido, Nuevas Ideas, tiene la posibilidad única de transformarlo, de cambiarlo. ¿Ustedes creen, comienzo contigo, Mario, que debe de revisarse cada uno de esos temas que yo he comentado? Sí, no, por supuesto. Debe revisarse y ver de qué manera, pues, se recupera algo de lo que... Recuperarlo. Políticas de desarrollo local que impulsará el presidente Bukele con los alcaldes electos ayudarán a superar el asistencialismo que impera en los municipios. La nueva tónica de trabajo articulado entre el gobierno de la presidencia Nayib Bukele y los alcaldes electos en todo el país que toman posesión el próximo 1 de mayo ayudará a superar el asistencialismo que hay en los municipios debido a que los alcaldes salientes se han dedicado en los últimos años a implementar políticas locales que no desarrollan a las comunidades, limitándose a entregar ayuda temporal, láminas o gastar en fiestas patronales, entre otros. Decirle a la gente que es el FODES. El FODES son las transferencias directas que el Estado hace, el Ministerio de Hacienda, a las diferentes alcaldías del país sobre la base de 5 indicadores. Está pobreza, extensión territorial, hay una serie de factores que están incluidos. El FODES ha venido progresivamente aumentando y su último aumento fue a finales del 2018, por la nueva ya legislatura, la que está por concluir. ¿Qué ha sucedido con esto? Cuando tú haces un estudio desagregado del FODES, y lo haces por municipios, te vas encontrando que en la mayoría de casos existe únicamente 18 centavos por cada dólar que reciben del FODES en inversión.
El FODES, los alcaldes lo pueden dividir 75% de lo que reciben en inversión, en proyectos de inversión, y 25% en gastos administrativos, ¿no?, en la municipalidad. Pero sucede que cuando desagregas los estudios que se han elaborado técnicamente sobre cada una de las municipalidades, la mayoría no lo cumple. Y en realidad el mayor índice, el mayor promedio de inversión que se retiene en un municipio es de 18 centavos por cada dólar que reciben del FODES. ¿Qué pasa con el FODES? Lo ocupan para pagar deuda, lo ocupan para gasto corriente, pago de energía, compra de gasolina, pago de salarios, pago de sobresueldos. En realidad el FODES no está llegando a las alcaldías para lo que fue creado. Se distorsionó el uso del mismo desde un principio. Te pongo un ejemplo, como tú decías, pago de fiestas patronales, comprarle a la reina la corona, el teléfono celular que le dan de última generación cuando la coronan, en fin, hay una serie de situaciones que los alcaldes terminan ocupando el FODES. Y esto es importante. De los cerca de 500 a 600 millones que Hacienda debería transferir a las municipalidades por año, en concepto de FODES, cerca de 95 millones de estos van dirigidos a pagar deuda. Esto significa que casi un 20% del FODES ya está comprometido, se debe al sistema bancario y los alcaldes lo comprometieron en pagar y contraer deuda. Y fácilmente el FODES lo que ha llevado al final es una distorsión y no ha llevado desarrollo local, que es lo que originalmente se preveía con el mismo. Estamos viendo en municipios como Santa Ana, donde es Mario, por ejemplo, Zacacoyo, muy cerca de La Libertad, donde tú tienes una obra muy pequeña con un costo sumamente elevado. Lo que la reforma planteada verdaderamente debería de cumplir con llevar el propósito del desarrollo local a cerca del 82% de la población en nuestro país, permitir también la reconstrucción del tejido económico local que nos lleve al desarrollo. Creo que es una apuesta estratégica sumamente fundamental la que ha hecho el gobierno del presidente Nayib Bukele. Hay que permitir que se desarrolle, pero importante que en 5 años vamos a ver desarrollo en los municipios. Cuando tú recorres municipios como Comasagua, por ejemplo, Teotepeque, o municipios que están alejados de la capital, tú no ves ningún nivel de desarrollo. Y si ya llevamos 30 años recibiendo FODES, ¿en qué ha sido invertido este dinero? ¿A dónde ha ido a parar? Lo importante en todo esto también es poder hacer una auditoría forense de qué se han utilizado los fondos provenientes del FODES en cada una de las municipalidades. Y este es un reto de que tienen los nuevos alcaldes al llegar, verificar y registrar exactamente en qué ha sido utilizado los fondos del FODES en los últimos 20 años. Mario, quizás abonar un análisis inicial y luego les pregunto. Abonar un poco a lo que ya ha dicho Guillermo, y es que sí debe de hacerse auditoría forense, ¿verdad?, sobre la utilización del FODES en los municipios. Pero es de recordar que también la ley establece que cada municipio o cada consejo municipal, principalmente el alcalde, deberá rendir cada 3 meses un informe sobre la utilización del FODES al Instituto Salvadoreño de Desarrollo Municipal, ISDEN, y al FISDL. ¿Y lo cumplían? No lo cumplían, claro que no. Es más, ahí dice la ley que deberían rendir informe a la ciudadanía, en cabildos, en consultas, y al ISDEN de manera escrita, para que de esta manera se pudiera establecer el uso que se le estaba dando, si era adecuado o no, y asimismo también para poder beneficiar al municipio con algún crédito que ellos pudieran solicitar. Entonces sí es necesario hacer esto. Hay municipalidades que verdaderamente, y quizás son las más pequeñas, ¿verdad?, tal vez las de las cabeceras departamentales no, porque tienen diferentes fuentes de ingreso, y podría decirse no se necesita el FODES, ¿verdad? Sí se necesita, pero para que lo inviertan en obras, como decía Guillermo. Pero hay alcaldías o municipios muy pequeños que son quizás las que se van a oponer a este sistema, a este programa de los 262, porque ellas sí viven absolutamente del FODES para pagar la planilla de sus alcaldías. Lamentablemente son alcaldías que están infladas en sus planillas laborales, porque les ha tocado pagar
con cuota política aquellos que les ayudaron en la campaña y los han ido metiendo y así han ido incrementando la planta de trabajadores o de empleados de una municipalidad. Y esto les ha afectado porque al final el FODES tienen que utilizarlo para el pago de sus empleados. Hay alcaldías que, por ejemplo, debían de funcionar solamente con 50 empleados y tú las vas a ver ahorita tienen hasta 300 o 500 empleados. Entonces, esto, ¿a quién afecta? Al ciudadano de determinado municipio porque no se le lleva la obra necesaria. Entonces, ahora con este sistema que se va a tener, pues ya la ciudadanía va a ir viendo esas obras que necesita prioritariamente en su territorio. Parece que es el mejor momento para hacer esta gran reforma, porque lo que ustedes han dicho, es decir, el FODES de alguna manera se distorsionó, se perdió, se descompuso totalmente. A ver si me regala el siguiente apoyo. Por ejemplo, este es una pequeña información de, mira, este es lo que dice: circulan documentos que confirman que alcalde Iresi malgastó fondos de la pandemia para actividades políticas. En un documento anexo a esta nota se puede observar cómo el alcalde Iresi, en un acuerdo de despacho, esto es el alcalde Iresi de Zacatecoluca, que perdió, alcalde del FMLN, perdió ante el candidato de Nuevas Ideas, autoriza la contratación de ciertas personas y se lee que es pagado con fondos de la pandemia. Y vamos al detalle de la nota. Kenia Emperatriz Martínez Beltrán, quien para el tiempo de la campaña electoral estaba a disposición del pastor Alfredo Deras, incluso atendiendo sus negocios, sería uno de los activistas políticos que habría recibido salario de los fondos entregados por el gobierno para el apoyo de las comunidades por la pandemia de COVID-19. Zacatecoluca recibió del gobierno central $1.810.594.33 para que socorriera a las familias afectadas por la pandemia. Sin embargo, de acuerdo a documentos que circulan en redes sociales de la ciudad, Kenia Emperatriz y otros jóvenes que crearon el movimiento Ciudadanos Unidos bajo el liderazgo del pastor Deras en apoyo a la campaña de reelección del FMLNista Francisco Iresi, habrían recibido dinero mal administrado, ya que nunca trabajaron para la municipalidad, sino para actividades políticas. ¿Ya? Y me imagino que ahí está el documento. En el documento se puede observar, se lee que los salarios fueron pagados con fondos de la pandemia. Están los nombres, fíjate que mira qué interesante, tienen de recibido y no tienen la firma de la supervisora, Sorina Esterma Ferrer, que es concejal, y de la tesorera, ¿verdad? Katy Elizabeth Chirino, que es la tesorera municipal. Esto de por sí debería de ser investigado, pero sin embargo la nota tiene el sello evidentemente de la alcaldía. Bajemos producción, por favor. Alcalde. En este documento se observa cómo activistas al servicio del pastor Dera cobraron en el mes de enero, todos firmaron de recibido el documento que presenta una grave irregularidad que podría incurrir en delito, ya que no está firmado ni por la tesorera, la licenciada. A ver, suba producción, porque arriba creo que está el acuerdo. Súbalo. El acuerdo de despacho, ¿no? Que es donde parece que no carga porque estamos en directo. Pero lo que les quería, pero ahí tenemos el dato. El dato es que, bueno, en este caso sí yo tengo que hablarlo porque lo conozco, ¿no? El pastor Dera es un pastor muy conocido ahí en la ciudad que a meses de la campaña hizo un pacto con el alcalde Iresi porque el pastor era bastante conocido, para ver si ganaba, pero nada, ¿verdad? De hecho, la manera abultadísima con que ganó el alcalde de Nuevas Ideas es por más de 4,000 votos de diferencia contra el alcalde Iresi. A ver, pero ¿por qué hago todo este contexto? Porque el FODES sí se desdibujó, sí se perdió, y ocurrió, Mario y Guillermo, que mucho se fue, lo que muy bien decía el comunicado, a asistencialismo. O sea, los municipios no tienen desarrollo en infraestructura. Es decir, sí, hay alcaldes que ganaban la elección solo dándole cosas a la gente, y tú ves a los municipios. Claro. O sea que lo hacían de manera improvisada y no a través de un plan de inversión. Y no a través de un plan de inversión. Entonces, hoy con este mecanismo que establece el gobierno de 262 municipios, 500
obras en estos 262 municipios, el 82% de los alcaldes de Nuevas Ideas, el 82% del país, del territorio, va a ser gobernado por los alcaldes de Nuevas Ideas. Este es el mejor momento para que el FODES de verdad se vuelva impactante en la economía de los municipios. Yo creo que este es un ejemplo. Ese es un ejemplo de... Es un momento de la historia en la cual tú tienes que hacer un quiebre como la forma tradicional como se han venido haciendo algunas cosas. No solamente el FODES, puede ser otro tipo de circunstancias. Por ejemplo, el mismo diseño institucional establecido en la Constitución mediante el cual tú eliges funcionarios de segundo grado. Es un mecanismo personalmente que ya está agotado. Sí. Magistrados de la Corte de Cuentas de la República, el fiscal, son mecanismos, el mismo diseño institucional está agotado. Y por eso tú ves que al final hay mucho cuestionamiento sobre los funcionarios que son electos, porque muchas veces priva más el vínculo político a la capacidad misma de poder establecer un cargo de elección de esta naturaleza, la capacidad y la probidad en este sentido. Creo que no solamente el FODES, creo que debe de haber el suficiente conocimiento, la suficiente sapiencia para poder ver el contexto en el cual se ha desarrollado el país. Tú decías, las privatizaciones de la generación del 80 y del 90, es importante revisarlas, claro, porque esto ha generado una serie de desigualdades, ha venido a reafirmar las desigualdades históricas en nuestro país y ha hecho que la brecha de pobres incremente. Justamente hoy en día nuestro principal problema en la economía es el empleo y la pandemia viene a retratarlo como tal. No es un problema del 2019 ni del 2020, es un problema que traemos incluso desde el siglo pasado y es importante reconsiderarlo. Creo que la historia democrática está dando una oportunidad para que podamos ver el fenómeno desde arriba y saber que no solamente el desarrollo local, donde no ha existido desarrollo local. Samael Rivera, por ejemplo, el alcalde electo de Colón, decía en una ocasión: fíjate que las finanzas en nuestro municipio, el presupuesto de la municipalidad anda alrededor de 1.5 millones de dólares al año. ¿Ok? Perfecto. ¿Sabes cuál es la planilla que tiene la municipalidad? 1.5 millones. Entonces, lo que estamos viendo es lo que decía Mario: el FODES ha sido utilizado para generar clientelismo, para contratar militantes del partido, para generar cualquier tipo de acto indebido y al final no ha llevado desarrollo local. Para que los alcaldes de los municipios sean como los caudillos del pueblo, los que más tienen. Claro. Cuando tú vas a los municipios pequeños, cuando tú recorres un departamento, tú conoces muy bien La Paz, Mario conoce muy bien Santa Ana, yo he recorrido muy bien el departamento de La Libertad los últimos 7, 8 meses, tú ves las expresiones de la gente que continúa teniendo calles en mal estado, no hay acceso a agua potable, no hay comunicación, la escuela está destruida y tú dices, entonces la cantidad de dinero que se ha manejado públicamente en este país, que no es poca cosa, con solo leer el libro de Salvador Arayas, tienes una idea, no es poca cosa, ¿a dónde ha ido a parar? ¿A dónde está? Porque no se refleja. Entonces lo que tienes que hacer mejor es hacer una visión más supra, ver la conformación y la integración, hacer sin ningún tipo de temor las reformas que tienes que hacer, comenzar a impulsar algún tipo de reforma que te permita tener un nuevo país,